la proporción de armas a Israel. Y justamente para ampliar este tema nos acompaña Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y magíster en Política de la Universidad de Salamanca. Manuel, gracias por estar en Hoy en el Mundo. Buenas noches, sí. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, ¿estaría Alemania efectivamente favoreciendo el genocidio en Gaza con la entrega de armas a Israel, como lo manifiesta la Convención de Genocidio, Manuel? La lógica que utiliza Nicaragua es una lógica de asociación, es decir, no necesariamente Alemania está siendo acusada de genocidio, sino que está participando del genocidio. ¿En qué sentido? En que estaría apoyando y estaría proporcionando las armas con las cuales se está bombardeando Gaza y efectivamente violando el derecho internacional humanitario. Entonces, lo que está haciendo Nicaragua es un poco jugar con el derecho internacional, tratar de adaptar estas normas internacionales para acusar a uno de los aliados tanto de Estados Unidos, pero también de Israel, de manera que efectivamente se genera un precedente muy interesante en términos del derecho internacional, y es que el genocidio no correspondería simplemente al Estado, que estaría violando directamente el derecho internacional humanitario, sino a aquellos que también coparticipan de él. ¿Y esos coparticipantes quiénes serían? ¿A quiénes más afectaría esta decisión? Bueno, lo que está abriendo Nicaragua con este caso frente a la Corte Internacional de Justicia es que efectivamente países como Estados Unidos, la propia Alemania, incluso Gran Bretaña, Australia y Canadá eventualmente sean acusados ante este tribunal de efectivamente estar participando del genocidio que sucede en Palestina, y efectivamente lo que está haciendo Nicaragua es de nuevo un poco asociando a estos países dentro de un conjunto de estados que estarían al final de cuentas al lado de Israel, en el bando de que obviamente estaría violando el derecho internacional humanitario. Entonces, estos países que he mencionado, que son los grandes proporcionantes de armas y obviamente entrenamiento militar, estarían casi que en curso de que efectivamente en las próximas años, incluso próximas semanas, otros países también interpongan demandas de similar calibre. ¿Se sabe qué países podrían estar demandando a estos otros países? Porque lo que hemos visto es que toda esta batería diplomática que se ha lanzado contra Israel efectivamente ha corrido por cuenta de muchos países que se puede mencionar que son periféricos o incluso son potencias emergentes. El mismo caso de lo que sucede en la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica frente a Israel ya demuestra que efectivamente estamos viendo un patrón muy similar de demandas posteriores, como por ejemplo la que está sucediendo con Nicaragua y Alemania. Y es que efectivamente Sudáfrica, como es una potencia emergente, incluso es uno de los miembros del BRICS, de estos grupos de países que apoyan la multipolaridad del sistema internacional, pues están tratando de obviamente socavar efectivamente la fortaleza de estos países centrales y de sus aliados. Obviamente Nicaragua, y aquí hay un poco, digamos, un simbolismo muy importante, es que se cumplen 40 años de que efectivamente Nicaragua haya ganado una demanda en esta misma corte frente a los Estados Unidos por el caso de los cóndores. Entonces efectivamente se conjuga mucho la idea de países periféricos que no tienen un peso importante en términos internacionales, pero que tienen un gran, digamos, arsenal diplomático, pero también se conjuga un poco la idea de que efectivamente se trata de minar la confianza y efectivamente el apoyo de Israel frente a sus aliados. ¿Podríamos pensar que países como Colombia también podrían hacer este tipo de demandas? Es posible, de hecho estamos viendo que efectivamente Colombia ha solicitado a esta corte ser parte del caso que está llevando a Sudáfrica. De hecho, solicitó que de alguna forma su opinión, sus argumentos se tuvieran en cuenta sobre la interpretación de la Convención sobre Genocidio del año 1948, y efectivamente está obviamente pendiente de que nuestro país estaría en curso y obviamente participando del lado de Sudáfrica en la demanda contra Israel. Es posible, es decir, si Colombia efectivamente estaría participando del caso más grande, seguramente se estaría involucrando posteriormente, y obviamente con el vaivén de las relaciones entre Tel Aviv y Bogotá, seguramente podremos ver esto en los próximos meses. ¿Qué medidas provisionales, que es lo que han exigido, se podrían impartir a Alemania en este caso? Básicamente lo que pide Nicaragua es que Alemania
cese el total apoyo político, financiero y militar. Esto quiere decir que Alemania estuviera obligada efectivamente a rechazar completamente su apoyo que ha prestado Israel en términos de su existencia como Estado. De hecho, la doctrina alemana de política exterior frente a Israel es que ellos defienden la existencia del Estado de Israel por cuenta de lo que sucedió en el Holocausto. Entonces esto terminaría siendo una negación de esta doctrina que tiene Alemania frente a Israel. En términos financieros, efectivamente, todo lo que tiene que ver con cooperación internacional, pero lo esencial es la parte militar, es que el 30% de las armas que destina Alemania, pues obviamente son para Israel. Entonces, lo que se busca es que este flujo de armas se detenga y efectivamente no siga fortaleciendo a las fuerzas de defensa israelí en su incursión a la Franja de Gaza. Alemania ha respondido, y lo leo textualmente, que respeta el derecho internacional, pero no es una contradicción que entregue armas a la par y entregue ayudas humanitarias en la franja. Sí, de hecho, Alemania tiene dos argumentos muy fuertes. Por un lado, dice que defiende a Israel. Está basado obviamente en el principio de autodefensa. Este principio de autodefensa se activó en el momento en que los comandos de Hamas incursionaron en Israel. Pero por el otro lado, y es lo que decía un poco la nota, no es posible culpar a Alemania de que efectivamente está cometiendo genocidio porque no es el Estado que está directamente involucrado. Entonces, creo que en este caso Alemania lo que busca es, por un lado, desvirtuar este argumento lógico, de alguna forma, en términos del derecho internacional que está proponiendo Nicaragua, pero por el otro lado, estaría también defendiendo otro gran principio del derecho internacional, y es la posibilidad de que un Estado se defienda frente a otro actor estatal o no estatal en términos del mismo derecho internacional humanitario. Es decir, estamos ante un choque de principios del mismo derecho internacional. ¿Qué se espera con esta demanda? ¿Efectivamente se la otorgarán? Bueno, lo que ha sucedido, y si uno se remite a lo que ha sucedido en la Corte Internacional de Justicia, es que lo que se sigue es una serie de medidas cautelares. Estas medidas cautelares básicamente son medidas de protección y de advertencia. Protección frente a los palestinos en la Franja de Gaza que están sufriendo las consecuencias de la violación del derecho internacional humanitario, pero de advertencia al país que se haya involucrado. Esto ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de Sudáfrica contra Israel, y es que efectivamente la Corte ordenó que Israel ya no debía seguir violando el derecho internacional humanitario con sus acciones militares en Gaza, y obviamente tenía que observar los principios de este corpus jurídico. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es que efectivamente lo que busca Nicaragua en este caso es que efectivamente Alemania y Israel pues obviamente cesen totalmente esa cooperación que ha terminado por generar un fortalecimiento de las fuerzas de defensa israelí frente a las posiciones de Hamas, y que se entendería que si el enemigo, en este caso Hamas, está debilitado, ¿por qué y cuál es la motivación de continuar la operación militar en esas condiciones? Por lo tanto, estaría en curso un poco la idea de que si no hay un enemigo al cual destruir, pues obviamente la destrucción que se está generando es contra la población civil. Entonces lo que se busca un poco es que los países entren en la advertencia de que no pueden seguir haciendo esto, y una aclaración muy importante es que Nicaragua también apuesta por la autodeterminación de los pueblos. Esto quiere decir que se finaliza el conflicto y necesariamente debe crearse un Estado palestino. Bueno, Eri, para concluir, ¿esto es autodefensa o genocidio lo que está pasando en esta guerra? Bueno, esto es una pregunta complicada de responder, porque efectivamente el derecho internacional se basa en una serie de fundamentos que no solamente permiten a los agresores ser castigados, sino también el uso de la fuerza cuando son agredidos. En este caso, y en mi concepto, en mi argumento, lo que hemos visto es, hay una agresión por parte de Hamas que comenzó el 7 de octubre, pero lo que advertía un poco el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y es que efectivamente Israel no cometiera los mismos errores del 11 de septiembre, y es responder con una fuerza desproporcionada a los hechos de Hamas. Y efectivamente Israel está cayendo en esa trampa, y es que Hamas está generando de alguna forma una suerte de apoyo relativo frente a su causa
ante la desproporcionada, digamos, actitud y fuerza que tiene Israel, no solamente contra Hamas, sino incluso indiscriminadamente contra la población gazatí. Bueno, pues así agradecemos a Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Gracias, Manuel. El gobierno de Daniel Ortega sostiene que Alemania violó la Convención de la ONU sobre el genocidio